el pensar de China, que entiende que es un territorio que les corresponde. Y hago el paralelismo con lo que sucedió en Ucrania, porque el conflicto que hoy estamos viendo prácticamente inició así, con la advertencia de los Estados Unidos de que si Rusia intentaba llegar a Ucrania, entonces atacaría y pudiera llegar a un conflicto mayor. Esto preocupa a gran parte de la comunidad porque está inmerso en un problema en el que ya hemos sentido los efectos. Impulsó el tema del 9/11, cierto. Taiwán nos dio muchísimas ayudas que se le agradecen como país. Sin embargo, estamos en un mundo globalizado y lo que tú necesitas es competir en los mercados. Y si tú vas a hablar de un país pequeño con un país, una de las primeras economías del mundo y un país de 1.400 millones de personas, es un mercado bastante grande que tú tienes que sopesar. Y la política se trabaja más que con el corazón, se trabaja con los resultados, con los beneficios. Si tú me dices a mí que cuál tú prefieres, un país de 10 millones de habitantes o un mercado de 10 millones de habitantes o un mercado de 1.400 millones de habitantes, pues yo te diría la segunda opción sin dudas, porque hay muchísimo más rejuego. Eso sin quitarle que Taiwán tiene su derecho también a sentirse independiente, pero eso es un conflicto que deben debatirlo ellos allá, no venir desde este lado del mundo a querer inmiscuirse en estos asuntos, que es lo que está sucediendo y es lo que le reclama Taiwán, lo que le reclama China a los Estados Unidos. China, que se ha mostrado en una especie de parcialidad en cuanto a los temas bélicos, ha dicho que si interfieren, ellos atacarán de la manera aplastante, lo más aplastante posible, para defender lo que ellos consideran su territorio. Y esto digo que preocupa a la comunidad internacional porque también entonces haría un conflicto entre estos países, haría que China, que se ha mantenido al margen en cuanto a lo militar en este proceso, entonces se entre también a una lucha por estos territorios y pudiera entonces agravar esa crisis. Un China cuyos mercados son incluso muchísimo más grandes y representativos para la República Dominicana y para el mundo que lo que puede representar en Rusia. Un potencial conflicto entre los Estados Unidos y China perjudicaría muchísimo más la economía mundial que lo que estamos viendo en Ucrania. Y miren que la economía del mundo ha sufrido bastante por lo que está sucediendo en Ucrania. Pero estamos hablando de uno de las economías más grandes y que más ha aportado, que también tiene sus problemas económicos y se enfrenta a muchísimos desafíos internos. Por ejemplo, China ahora mismo se está enfrentando a ciertas bajas en el tema de económico. Recuérdense que ellos vivían prácticamente en una burbuja económica que era impulsada por el tema inmobiliario. Al caer empresas como Evergrande, que dijeron, bueno, yo no tengo 300.000 millones de dólares para yo sustentar la deuda que tengo, lo que tengo que hacer es salir del sistema. Y entonces muchísimas construcciones, muchísimos proyectos que estaban ahí, bueno, tuvieron que encarpetarse y no siguieron su curso. Eso motivó a que los mercados internacionales dijeran, bueno, tengo que pensarlo dos veces para invertir en China. Y eso lo estamos viendo ahora. Los mercados, con este conflicto incluso que está teniendo lugar en Ucrania, han dicho, como China está más cerca de Rusia que de la OTAN en cuanto al conflicto bélico, bueno, pues entonces muchos inversionistas han retirado ese dinero. En lo que va de año han retirado cerca de 150.000 millones de dólares. Se espera que al cierre del año China pierda 300.000 millones de dólares. Eso sería un golpe bastante significativo para una economía que entonces empieza a ralentizarse con los problemas internos. Esto también sumado a que empresas como Alibaba, una de las principales empresas tecnológicas o la principal empresa tecnológica de China y una de las principales del mundo, se ha contraído un poquito, y eso también ha permitido que muchas empresas que incursionaban en China dijeran, no, pero espérate, si ellos lo que piensan es capitalizar empresas como Alibaba, que es una de sus
sostén económico, pues entonces que yo voy a buscar a China. Si eso lo están haciendo con ellos, imagínense qué pueden hacer con nosotros. Pero viéndolo desde ese punto, se ve bastante interesante, repito, el clima, porque ahora también obligará a China a plantear nuevas estrategias. Un China que está luchando con el confinamiento nueva vez del COVID, ya cuando muchísimos países del mundo, la mayoría de países del mundo, han superado el proceso. China se encuentra en estos momentos en una cuarentena en algunas ciudades, enfrentándose a esto, y esto ha motivado a que los mercados internacionales vean a China con ciertos recelo. A Petro le va a ser muy difícil ganar porque la izquierda latinoamericana no ha entendido todavía que su fortaleza debe ser una propuesta abarcadora, una propuesta que tenga como su eje central el crecimiento y el bienestar. La izquierda se ha quedado en el toma y daca político. Y una confrontalidad con la derecha que ha gobernado el país por todo el tiempo, y con los empresarios, y con los empresarios, porque uno de los discursos que de las promesas de campaña es aumentarle el IVA o el impuesto, el impuesto a las grandes empresas. Dígame usted entonces, un país que depende de esas grandes empresas. A mí no me gusta el concepto, pero Chávez en lo pragmático lo dijo mejor. Dice Chávez: entramos con lo de ellos y salimos con lo de nosotros. Claro. No hay forma. Claro. Cuando eso es muy cerrado, no logra el consenso, y es lo que le está pasando a Gustavo Petro. Él no ha podido enamorar a esa centro derecha que necesitan una segunda vuelta para poder ganar. Primero, la izquierda es el futuro, porque todo lo estamos viendo en la región. Las comunidades tienen que transformarse, eso es así. Ahora bien, y es cíclico. Pasó un tiempo de dictadura, llegó un tiempo de derecha, un tiempo de izquierda. Ahora bien, ¿qué tenemos que entender nosotros, la izquierda latinoamericana? Que al final de cuentas, ser de izquierda no es una confrontación inacabable. Es una propuesta de crecimiento, porque mira qué pasa. Los izquierdistas que suben, al final de cuentas, ¿con quién tienen que reunirse? Al final de cuentas, en la gobernanza tenemos que sentarnos juntos. No, pero le voy a poner obligado. Pero le voy a poner el mismo ejemplo de Petro. Si Petro gana las elecciones y es presidente, Petro no va a poder cumplir ninguna de las promesas que él da. Congreso él tiene un Congreso en contra. Exactamente. Entonces, él no va a poder cumplir ni siquiera la reforma que él plantea económica. No la va a poder ejecutar. Porque cuando tú me dices a mí que a un segmento de la población, a los empresarios del país, que son los que te mueven, tú le vas a privatizar el tema del petróleo, por ejemplo. Tú vas a nacionalizar el tema del petróleo y le vas a quitar fuerza a un segmento que te mueve tanto dinero y tantos intereses, y tú tienes una oposición en contra. Bueno, ¿qué va a hacer la oposición? No, yo voy a negociar, los empresarios van a negociar con esa oposición para que te cierren el camino, y tú no lo puedes. La izquierda tiene que ser más inteligente. Tiene que ser más inteligente, y más en un proceso como este, porque es muy peligroso. La gente en Colombia se está dando ahora mismo votar por el menos malo. Ya rompieron un sistema. Ya rompieron un sistema que ellos vieron que no le funcionó en el tema del centro derecha, o que se cansó. No vamos a decir que no le funcionó, que se cansó de ese sistema centro derecha, donde la figura era Uribe, donde todo se englobaba. ¿Qué decían los marxistas en la época de la Unión Soviética? Que nunca lograrían que Estados Unidos abrazara el marxismo, porque el sueño del obrero marxista era lo que ya tenía el obrero norteamericano: casa, carro, escuela, salud, vacaciones. Eso es lo que quería el obrero marxista, lo tenía el obrero americano. Pero lo tenía con un sistema totalmente diferente. Bueno, exactamente. Y la gente te va a decir: no, pero yo prefiero lo que ya está a lo que pudiera a lo suceder. incierto. Entonces, y algo que ustedes mencionan que es muy importante: cuando tú estás en ese proceso, tú lo que necesitas es sumar, no dividir. Entonces, ¿cómo tú sumas? Tú no vas a sumar votos, tú atacando a tu oposición. Tú lo que tienes que buscar, más en una segunda vuelta, en un balotaje, tú lo que tienes que buscar es sumar esa fuerza, que se agreguen a tu proyecto. Tiene que haber un choque. Tiene que haber un choque. Porque a los ricos hay que quitarle un chin de riqueza. Realmente, para usted hacer esos cambios, tiene que llegar al poder. Y para llegar al poder, usted tiene que consensuar. Sí, pero tú tienes que, al llegar al poder, tú tienes que tener poder.
Sí, pero Porque ¿qué le va a pasar a Petro en la hipótesis eventual de que ganara y el Congreso de Colombia? mire, le voy a poner un ejemplo, que no debería ponerlo, porque eso no puede ser ejemplo de nada, pero para que usted entienda de cómo tienen que ser los procesos. En los años 20, Adolfo Hitler intentó con el grupo nazi llegar al poder a través de un golpe de Estado. No funcionó. Él preso y Heinz, que era su asistente, preso. Heinz fue el que le dijo, señor, nosotros no vamos a llegar al poder por la fuerza. Nosotros tenemos que conquistar esos mercados, conquistar esos votantes para nosotros entonces llegar al poder. Y ahí entonces darle cabida a nuestro plan. Y lo hicieron, pero cambiaron la mentalidad. Exactamente. Cambiaron la estrategia, el enfoque. Claro. No fue un enfoque de dividir, de pelear. No. Eso no es lo que busca el mundo Unir en este momento. esfuerzos. Es de unir. Y por eso le digo que es peligroso lo que está sucediendo en Colombia. Porque por votar por el menos malo, si a mí me pusieran a elegir, yo siempre me trato de ser de centro, busco lo mejor de los dos. Pero si a mí me dieran a elegir, ahora mismo, yo ni sé ni por quién votaría en Colombia. Porque tú tienes a Petro que va a estar en conflicto, que no va a poder resolver y lo que va a hacer es retrasar. Pero tú tienes un señor. Y el otro con un populismo de quinta categoría. Pero un populismo burdo. Burdo. O sea, que estamos hablando de totalmente de acuerdo. candidato Un flojo. No. Un Bolsonaro que no ha dado pie con bola. O más atrasado, porque Bolsonaro Y es más cuidado. político y mejor conceptualizador. Y cuidado. Esto es un anacrónico, este hombre. Ay, mi madre. Pero para que tú veas lo que son las sociedades. 8:36 minutos. Muy complicado. Este domingo se resuelve todo en el balotaje y veremos un nuevo presidente, el primero en la historia colombiana, o de izquierda o de independiente, en este caso. Entre Así que comillas, hay que darle. Independiente dijo como que entre comillas independiente. Sí, un populista. Ay,